Hola a todos. Aquí nos encontramos para abordar el modo ágil de capacitación, donde vamos a trabajar cómo abordar la complejidad ambiental para celebrar las áreas para el bienestar. Vamos a presentar propuestas y marcos teóricos que se pueden considerar. A partir del año 1983, el catedrático Gardner introdujo en la psicología y en la educación su teoría de las inteligencias múltiples, en la que defendía que no existe un único tipo de inteligencia, sino que cada persona tiene una combinación diferente de 8 inteligencias, una más predominantes que otras. Estas 8 inteligencias varían según la persona y se relacionan con distintas habilidades y destrezas. Está la inteligencia verbal, la visual espacial, la sinestésica corporal, la lógica matemática, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y naturalistas. Todas aportan, todas denotan genialidad y todas pueden estimularse. Así como reconocemos la diversidad en la naturaleza, sus interacciones y dinámica, también tenemos la oportunidad de considerar la diversidad humana para vincularnos y construir en colaboración. Al hacer una presentación o pensar en coordinar actividades o celebraciones, es importante tener en cuenta al otro en su diversidad, en su puerta de conocimiento. Por ejemplo, para trabajar un nuevo contenido como la biodiversidad, ¿cuáles son las puertas de entrada al conocimiento? La puerta narrativa corresponde al empleo de relatos, anécdotas, leyendas o cualquier tipo de narración como recurso para aprender. La puerta lógica cuantitativa se aproxima al contenido a través de consideraciones numéricas y lógicas, utilización de gráficos, estadísticas, cálculos de presupuesto, mapas conceptuales, mapas mentales, líneas de tiempo, tablas comparativas. La puerta estética enfatiza los aspectos sensoriales del contenido y apela a usar el sentido estético como fotos, películas, pinturas. La puerta experimental centra el foco en la vivencia, en investigaciones directas, en la actividad manual, en poner el cuerpo. En la puerta colaborativa se valora de igual manera la colaboración de las partes para una construcción superadora, en organizar campañas de concientización, fiestas, paseos, diseñar y presentar demostraciones. La puerta fundacional enfatiza los aspectos filosóficos del concepto, enfocándose en las grandes preguntas para llenarlas de sentido. Esta puerta está relacionada con aspectos profundos de la vida y con las creencias, ideas y actitudes de una persona que siempre se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hablamos de biodiversidad y áreas para el bienestar? Entonces, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad se refiere a la naturaleza con toda su complejidad, es decir, a la enorme variedad de vida sobre la Tierra, fruto de miles de millones de años de procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Biodiversidad suele usarse para englobar o referirnos a todos los niveles en que esa diversidad se expresa, se estructura, convive. Abarca desde la variedad y combinaciones de genes que hay en una misma población, la interacción que existe entre los individuos de esa población con su hábitat, es decir, entre individuos y poblaciones de otras especies y su entorno, intercaladas con otras comunidades que tienen gradientes en las condiciones climáticas y geográficas, que juntas conforman un ecosistema. Por ejemplo, si pensamos en un bosque de montaña, hay especies y comunidades distintas en los bordes de los ríos, en la cima y en la base de la montaña. A su vez, también los ecosistemas tienen variaciones, gradientes y distribuciones espaciotemporales y están relacionados con otros ecosistemas a través de paisajes, especies migratorias, ciclos de nutrientes, etc. Ejemplos para poner en valor la biodiversidad en una celebración a las áreas por el bienestar. Narrativa. Relatos de los pueblos originarios con su relación con el medio que les rodea. Fundacional. ¿Por qué hoy hay una mirada sistémica de la conservación y cuidado ambiental?
Todo está relacionado con todo. Estética. Representaciones artísticas sobre la naturaleza. Arte en todas sus dimensiones. Lógica cuantitativa. Mapa conceptual o esquema que refiera a las interrelaciones en un área para el bienestar. Experimental. Participar en campañas de forestación o limpieza de playas. Colaborativa. Organizar entre distintos actores campañas de concientización, reconocimientos de saberes comunitarios, por ejemplo. Finalmente, para celebrar en las áreas para el bienestar en colaboración, necesitamos considerar la biodiversidad, que incluye la diversidad humana para aprender, comprender y propiciar el involucramiento. Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Howard Gardner.